Acérquense, ya viene el rey. Sus pasos se oyen, alégrense. Abran las puertas, que entre el rey de gloria. Su novia espera enamorada. Corazón se alegra con danza, porque ha llegado el arca a casa. Con pandero y con flauta te canta, un pueblo que se goza en la danza. Mi corazón se alegra con danza. Por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Oh, oh, oh. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Nuestras cargas nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Declaré una palabra, porque aún en la etapa que nosotros hayamos pasado, las circunstancias que hayamos atravesado, el Señor está ahí, estuvo ahí en el proceso. Tal vez fue muy duro, el proceso fue difícil, pero Dios es fiel y Él estuvo. Y una de las cosas que podemos ver es los milagros que Él puede hacer en nuestras vidas. Y nosotros declaramos, aleluya. Sí, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, hay el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros.
Aleluya, mi Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consume. En tu presencia cielos y tierra no son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia
Espíritu Santo. Oh Señor, te adoramos. En tu presencia nos consume. En tu presencia el cielo y la tierra un oso. En tu presencia muevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Sí, Señor. Hermanas, que el Señor les bendiga en esta tarde. Es un privilegio para mí poder estar nuevamente por la misericordia de Dios enfrente de ustedes. Gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad de poder predicar su preciosa palabra. Quiero que en esta tarde hagamos una oración para poder entrar en el desarrollo de un tema que me ha llamado mucho la atención. Amén. Así que ahí le invito a que se incline su rostro para orar. Y juntas podamos poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Que el Señor sea el que hable a nuestra vida, que el Señor sea el que a través de esta palabra pueda edificarnos, fortalecernos y ayudarnos para seguir adelante. Papito hermoso que estás en el cielo, pero también en todo lugar donde tu nombre es invocado, mi Dios. Yo te doy muchas gracias en esta tarde por la oportunidad, el privilegio que me das de poder estar delante de tus hijas, Señor. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú el que hables a nuestros corazones, el que nos ayudes, Señor, para poder tomar, Señor, lo que tú tienes para nosotras. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que seas tú revelando esta palabra a cada corazón y a cada vida, Señor. Hoy te pedimos que añadas bendición, Señor, a tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable en esta noche. Yo me pongo delante de ti reconociendo tu señorío, reconociendo que solo tú, Señor, la gloria es solo para ti, mi Dios. Usa mis labios, quita toda palabra ociosa que no edifique, mi Dios. Y me pongo en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues nuevamente estamos aquí, hermanas, de regreso. Y como les decía, es un tema que me llama mucho la atención y yo le puse en este día, derribando el espíritu depresión. Bueno, yo creo que cuando Dios siempre nos habla es por algo. Quizás porque uno puede ver algunas cosas que están sucediendo en el ambiente y sobre todo el ambiente espiritual, donde nosotros reconocemos que hay un ambiente espiritual donde se mueven muchas situaciones. Y visualizando algunos temas, ¿verdad?, que se han estado dando por este medio a las mujeres. Yo recuerdo que en una ocasión hablábamos acerca de la ansiedad, de cómo la ansiedad, los efectos negativos, todo lo que desencadena, ¿verdad? Esta situación que hoy día se está viendo muchísimo y que a la par se habla de otra pandemia. Amén. Sin embargo, hoy quise hablar de la depresión porque creo que es una de las cosas que más se está viviendo hoy día en la gente y no solo en la gente, digamos, que no conoce de Dios, sino aún personas, hijos de Dios, están atravesando momentos de depresión. Ahora veamos, yo quiero llevarla a considerar algunos versículos para poder entrar en el desarrollo de este tema y veamos lo que dice Salmos capítulo 43 versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón?
Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. En la Reina Valera del año 77 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Viendo el contexto de este versículo, usted sabe que lo escribió David. Y David fue un hombre que quizás muchas conocemos, pero David fue un hombre que tuvo batallas, muchísimas batallas. Y en parte de esas batallas podríamos decir que hubieron factores para que él pudiera estar desanimado. Recordemos, por ejemplo, cuando le dividieron el reino. Recordemos, por ejemplo, cuando lo iba persiguiendo Saúl y se metió en una cueva. Recordemos, por ejemplo, problemas familiares entre sus hijos, cuando entre hermanos se estaban pues ahí peleando, matando, cuando violaron a su hija, cuando murió aquel niño, ¿verdad?, que nació producto de una relación ilícita. Todas esas situaciones, todas esas batallas personales hicieron o fueron las causas por las que él en algún momento experimentó momentos de desánimo, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos en donde su alma estaba experimentando una serie de situaciones tremendas. Y yo le invito a que quizás usted pueda revisar estos versículos desde el 1 hasta que termine, pero veamos el contexto de esta situación, porque no solamente él escribe estos versos, pero anterior a esto está el capítulo 42, y yo quiero que lo veamos en el capítulo 42, versículo 6, y vuelve a decir él como en una oración, como en una súplica delante de Dios, y dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Entonces, había ya un precedente de una situación en su alma, de una situación que él estaba viviendo por las batallas, por los valles, por los momentos difíciles que en algún punto llevaron a estar deprimida su alma. Y si usted lee, le vuelvo a recordar todo ese capítulo 42, capítulo 41, 42, 43, es una súplica pidiéndole a Dios ayuda porque había algo, situaciones en su alma. Pero no solo en el capítulo 43 que leímos, la versión habla de que está desanimado, en otra dice abatido, pero mire, y me llamó la atención el capítulo 42, versículo 6, mi alma está en mí deprimida. Entonces no solamente fue un desánimo común como muchos podemos experimentar, no solamente fue un momento de angustia quizás, sino un punto más allá de estar deprimida. Y creo que esa palabra depresión se ha usado tan comúnmente, la hemos tomado como tan parte de nuestro lenguaje que podemos en algún momento decir, es que hoy estoy depre, es que he estado unos días de depre, y pareciera como que si fuera como algo normal expresar esas palabras, pero cuando empezamos a estudiar el trasfondo de lo que es una depresión, hermana, no lo volveríamos a hacer, porque la depresión no es solamente una situación que puede estar afectando al alma, sino es una enfermedad, una situación espiritual que tiene unas consecuencias terribles. Entonces, una de las cosas que David experimentó fue una depresión, no solo un desánimo, una depresión. Y vamos a ver lo que es esa palabra. Ahí la traduce del hebreo 78:17, shakhak, la raíz primaria, hundir o deprimir, abatir, derribar, echar, encorvar, humillar. Y humillar aquí no se refiere cuando la actitud de humillación, sino humillarlo en su alma, en sus emociones, llevarlos a un punto, ¿verdad?, de humillación, inclinar.
Entonces, vemos que no solamente la palabra depresión es como un sentimiento de estar así medio triste, medio apagado, quizás con melancolía, con sentimientos de repente estar con deseos de llorar. No, la depresión es sentirse hundido, sentirse abatido, derribado, encorvado, echado, ¿sí? Inclinado, humillado, ¿sí? En el sentido negativo. Entonces, veamos la importancia de todo esto. Amén. Y que sea el Señor el que nos hable a nuestra vida y nos ayude. Amén. Ahora, yo investigando un poquito acerca de este tema, porque es muy interesante. Es muy interesante estudiar todas estas cosas. Yo encontré algunos reportajes que se han estado dando incluso en nuestro país. Por ejemplo, aquí habla del diario El País de la fecha 23 de diciembre del 2020 y titula, dice, las cifras confirman el impacto de la pandemia sobre la salud mental. O sea que a la par de una situación de orden de salud física, hay una pandemia en la mente de las personas, en la salud mental de las personas. Y dice, un metaanálisis realizado por investigadores canadienses muestra un aumento en la prevalencia de la depresión, ansiedad y trastornos por estrés postraumático a raíz de la crisis del COVID-19. La pandemia está erosionando la salud mental de millones de individuos. Confinamientos, angustias financieras, distanciamientos físicos y sociales, temor al contagio, y creo que esto ha estado galopando, la preocupación por familiares quizás que se han contagiado, amigos, incertidumbre, y yo le agregaría aquí muerte o pérdidas de personas queridas, o quizás uno mismo estar en esa situación de enfermedad. Y la lista de obstáculos cotidianos no es corta. Piezas periodísticas, estudios académicos y opiniones de expertos presentan un panorama cuesta arriba. Hace unos días se dio a conocer el que es hasta ahora el trabajo de mayor envergadura en el tema y sus conclusiones confirman la gravedad del asunto. Permítame un momento. El equipo canadiense efectuó un metaanálisis con datos de 55 estudios internacionales, con más de 190,000 participantes realizados entre enero y mayo. Gran parte de esta información provenía de China, pero también utilizaron cifras de trabajos desarrollados en Italia, Estados Unidos, Perú, España, Irán, entre otros países. Pese a que los estudios chinos eran más abundantes, sus estudios no presentaron diferencias de peso con otras zonas del mundo. Los expertos hallaron que la prevalencia del insomnio fue del 24%. Las del trastorno por estrés postraumático alcanzó el 22%. La de la depresión se situó en un 16% y la ansiedad llegó al 15%. El artículo subraya que el trastorno por postraumático, ansiedad y la depresión fueron respectivamente 5, 4 y 3 veces más frecuentes en comparación con lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que esas cifras son 5, 4 y 3 veces mayor que la que normalmente se reporta en la Organización Mundial de la Salud. Y yo investigando un poco los niveles a los que se reporta a nivel mundial, global, de este tipo de situaciones, por ejemplo, de lo que es la depresión, la ansiedad y el estrés, se reportan a un 2% anualmente, un 2, un 3, a lo mucho un 4% de la población mundial sufre de este tipo de trastornos mentales. Ahora, con esta situación, ha subido, por ejemplo, la depresión al 16% de la población mundial y la ansiedad al 15%. Entonces, ahí vemos cómo se ha multiplicado, ¿verdad?, esta situación y que es alarmante. Ahora, yo vi otro estudio, ¿verdad?, otra nota periodística
que es muy reciente, es de la revista El Economista del 14 de febrero del 2021, es decir, muy actual. La pandemia de COVID también ha impactado la salud mental de los mexicanos. Aumentan casos por estrés agudo, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, así como de violencia, depresión y riesgo de autolesión y suicidio. La pandemia hizo evidente la importancia de cuidar nuestra salud mental. Las redes familiares son básicas para la sobrevivencia emocional y el factor de resiliencia. Por su parte, Bernardo Noeck, el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, compartió con El Economista los adelantos de un estudio realizado a partir de las respuestas de cuestionarios de alrededor de 1,000 seguidores de su página de Facebook de la asociación. Si bien no es una muestra representativa de toda la población, expone algo muy relevante. El estudio refleja que ha habido un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas que involucra a un alrededor de 15%. Los datos que serán incluidos en el análisis que se realiza por la Asociación Psiquiátrica Mundial, denominado Estudio de Resultados Colaborativos sobre Salud y Funcionamiento en Tiempos de Infección COVID, y que requiere actualmente de personas que puedan contestar el cuestionario disponible. Bueno, y ahí pone un cuestionario, una página web, exponen que entre agosto y septiembre del 2020, en México, 75% por lo menos reportaba por lo menos un síntoma de depresión, 55% de ansiedad y 30% estaban consumiendo algún tipo de bebidas alcohólicas. Entonces, mire cómo se ha potencializado toda esta situación aún en nuestro país. Ya no hablemos de un número a nivel global. Ahora veamos la realidad en el entorno donde nosotros estamos, en nuestro país. Si eso solamente fueron de un número reducido de personas, ¿qué será todo un país? Yo creo que estas son cifras muy alarmantes. Mire, la psicóloga Clara Santiago Aguilar explica que cuando alguien enfrenta una tristeza muy grande, bajan sus defensas. Entonces, una de las cosas que hace la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático es bajar las defensas. Y sabemos que cuando a una persona se le bajan las defensas, pues está más expuesto a las enfermedades físicas, pero también, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, está más expuesto a situaciones de orden espiritual de manera negativa. Debido a la pandemia, asegura la especialista, muchas familias se están intoxicando emocionalmente. Mire cómo lo describen, una intoxicación emocional, y buscan culpables para sobrellevar sus propias culpas. La especialista destaca que, en estos casos, las redes familiares son básicas para la sobrevivencia emocional. Es decir, que la unión familiar es tan importante en este tiempo para que podamos sobrellevar las situaciones del día a día, y son el factor de resiliencia, ¿sí? Destaca que la pandemia ha expuesto que los adultos llevan cargas a veces demasiado pesadas, que los hace pensar que no van a poder con ellas. En tanto, los jóvenes no ven la vida con tanta responsabilidad, pero sí se responsabilizan de la muerte y en algunos casos de muerte de personas cercanas. Se pregunta si pudieron haber hecho algo para evitarlo. Entonces, cuando yo leía todo esto, a mí me llamaba mucho la atención, porque entonces uno empieza a ver que no es solamente cuando decimos, ay, es que, y se ha escuchado mucho en este tiempo, y creo que se ha hablado también desde este púlpito, nuestro pastor y las personas que han podido compartir acerca del desánimo. Si pudiéramos entender el trasfondo que tiene un simple desánimo en una persona, cómo lo puede ir llevando, y más adelante vamos a ir viendo las etapas, las fases de cómo comienza, cómo comienza y cómo podemos llegar a un punto de estar en una depresión, y los efectos que esto conlleva y las causas que esto conlleva. Solamente lo natural, veamos cómo los especialistas lo están viendo.
Ahora miremoslos, ahora lo vamos a ver también desde la perspectiva espiritual, cómo esto puede afectar nuestra vida. Amén. Sigamos. Ahora, yo encontré en un diccionario secular qué es la depresión. La depresión clínica es un trastorno del estado de ánimo en la cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando, durante periodos cortos. Pero el problema es cuando ya pasa algún tiempo prudencial para decir que es como parte del sentirnos quizás tristes, quizás sentirnos, ¿verdad?, con tristeza, con un sentimiento en nuestro corazón. Pero cuando pasa ese tiempo, entonces ya se vuelve un trastorno del estado de ánimo que afecta la salud mental del individuo. Entonces, mire los síntomas más comunes que esta situación se empieza, ¿verdad?, a manifestar. Por ejemplo, el estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces. Es decir, que la persona empieza a sentirse irritada o un ánimo bajo, como cuando ya se empieza uno a sentir sin ánimo, sin fuerzas, en la mayoría de las veces. O sea, es el síntoma más común. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Es decir, está como en el extremo, ¿verdad? O dificultad para conciliarlo o cae en una persona que tiene un exceso de sueño. Un cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. O sea, se empieza a ver reflejado aún en su aspecto físico esos síntomas, ¿verdad? Algunos dicen que puede haber ese cambio grande en cuanto a o empiezan a comer mucho o empiezan a dejar de sentir el deseo de comer, ¿sí? Y ahí está el aumento o la pérdida de peso, el cansancio y la falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Entonces aquí vemos algunos síntomas que no son solamente como yo le decía al principio, es que hoy estoy de depre, hoy es que hoy me siento triste, es que hoy estoy como sin ánimo. No, hay cosas que se empiezan a manifestar afectando la mente de la persona con sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Entonces aquí se empiezan a manifestar una serie de espíritus tremendos, hermana. Un espíritu de culpabilidad, un espíritu de frustración, de odio, dificultad para concentrarse. Aquí afecta ya nuestro cerebro, nuestra capacidad, ¿verdad? Movimientos lentos o rápidos. Es decir, la persona empieza a estar ansiosa, empieza a estar quizás más acelerado de lo normal o quizás con movimientos lentos, empieza a sentir como fatiga, inactividad y retraimiento de las actividades usuales. Sentimientos de desesperanza o abandono, es decir, cuando habla de sentimiento de desesperanza es que perdió la esperanza, está perdiendo, está en un proceso de perder la esperanza y sentirse abandonado. Cuando la gente empieza a decir, no, es que nadie me vino a visitar, quizás yo perdí un familiar y nadie me llamó, quizás yo quería que viniera el pastor, pero nunca vino. Mi esposo falleció de esta situación, pero quizás nadie vino a verme, nadie vino a nuestro funeral, nadie fue al sepelio. Y entonces empieza a sentir un abandono, un sentimiento de soledad. ¿Sí? Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Mire cómo va llevando, ¿verdad?, la depresión solamente en los síntomas. Sentimientos de soledad, de frustración, de desesperanza, de odio, de sentimientos negativos al punto
de llegar el enemigo a poner pensamientos de muerte o suicidio. Pérdida de placer en las actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. Y esto no me lo inventé yo, usted lo puede poner en el internet y ver toda esta información está ahí en el internet, ¿verdad? Entonces, la pérdida de placer, la felicidad, incluso en el área sexual. Entonces, no son, hermana, no son como los síntomas de una gripa común, de un catarro, que uno dice, ay, hoy me duele la cabeza, hoy me siento fatigada, hoy me siento quizás como sin ánimo. No. La depresión es una enfermedad terrible y que a lo que lleva es al punto de la persona querer morirse. Y para eso hay etapas, hay procesos. Pero miremos cómo vamos en esa situación de empezar con un desánimo simplemente. Entonces, ahora veamos, continuemos. Las etapas de la depresión. Ahí usted lo va a ver en su pantalla. La primera dice, hay un suceso desencadenante, es decir, un evento negativo, una pérdida, una situación familiar, un problema matrimonial, la pérdida del trabajo, la angustia quizás por cómo le va a hacer. Hay un evento negativo que desencadena esta situación. Número 2, activación de distorsiones cognitivas, es decir, cambiar muchas de las creencias en las que se basa la propia vida. Es decir, la palabra cognitiva tiene que ver con la adquisición de conocimientos a través del aprendizaje. Todo lo que esa persona ha adquirido a través del aprendizaje durante su vida lo empieza a cambiar. Puede empezar a cambiar aquel conocimiento, aprendizaje adquirido, incluso las creencias. Es decir, aquí se empieza, entonces yo empiezo a ver aquí que se puede empezar a perder la fe. ¿Y por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Y por qué Dios se llevó a mi esposo o a mi esposa o a mi padre? ¿Por qué si el hermano fulano o sutano, mi vecino, quizás la libró del COVID? ¿Y por qué a mí no? ¿Y dónde estaba Dios? Y entonces empieza la persona a reclamarle a Dios, empieza a perder, a distorsionar aquella fe y aún a perderla, ¿sí? Luego viene la aparición de síntomas que fueron los que vimos en el punto anterior. Luego viene la inhibición vital. ¿Qué es la inhibición vital? La aparición de la apatía, de la anedonia y de la abulia. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? La aparición de la apatía, la anedonia y la abulia. Y como número 5, la aparición de problemas mantenedores de la depresión. Es decir, se empiezan a desarrollar sucesos o aspectos que pueden empeorar o mantener en la mente la sintomatología. Entonces ya la persona empieza, aquí ya empieza un trastorno. Ya cualquier situación que está a su alrededor le va echando fuego para que ahí se siga gestando, siga aumentando ese deseo de depresión, de estar hundido, de estar ahí abatido, ¿sí? Y eso va aumentando, eso es como un efecto que va aumentando y se va multiplicando en la persona. Sí, le repito que pueden durar semanas hasta años, meses o años. Hay gente que tiene este trastorno y que solamente es como una curva que sube y baja, ¿sí? Que es como un ciclo vicioso en la persona. Ahora, veamos ahí hay una gráfica de la evolución de los trastornos del ánimo y veamos cómo hay un punto donde habla de una normalidad, donde aparecen síntomas, ¿sí? Pero cuando ya se vuelve un trastorno, la curva baja porque hay una progresión de la enfermedad. Sin embargo, hay un tiempo estimado para que dentro de la normalidad se pueda tratar, pero a partir de la semana 6 al 12 se vuelve agudo este trastorno. Se puede volver algo agudo y entonces hay una curva que baja y es cuando la persona empieza
a caer, a caer, a caer. Y entonces, en algún momento, si recibe esa ayuda, entonces puede haber una respuesta y empieza, ¿verdad?, nuevamente a subir. Pero hay peligros de una recaída. Hay un peligro. Y ahí están las líneas rojas donde usted ve la palabra recaída. Posteriormente puede haber una recuperación, pero puede haber una recurrencia nuevamente a caer en la misma situación. Y ahí habla de tiempos, de fases de un tratamiento. Ahí está la parte aguda, está la continuación de 4 a 9 meses y hay un mantenimiento. Es decir, que hay, mira hermanos, si esto no fuera tan grave, no llevar a la gente a tener deseos o pensamientos de suicidio. Si esto no fuera tan peligroso como muchas de las veces pensemos, realmente, y fíjese que ya no puse, ¿verdad?, pero las estadísticas de la depresión en México y de la cantidad de personas que se suicidan en nuestro país es grave. Y estamos dentro de esa tabla de estados donde hay un número alto de personas que por medio de la depresión se suicidan. Entonces, esto es delicado, hermanas, y que Dios nos ayude. Yo creo que esto es un tiempo difícil porque las situaciones quizás que muchos han atravesado, que muchos hemos atravesado, en algún momento puede traer, sí, momentos de desánimo, momentos de tristeza, momentos de donde podemos sentir ansiedad, que es una de las cosas que está afectando mucho a la gente, pero cuando ya llega la depresión a nuestra vida, puede traer y hacer estragos. Amén. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Sigamos, ahí puse un slide donde habla de los tipos de la depresión. Ya no lo quise poner como cada uno, ¿verdad? Sino aquí está como resumido. Habla de la depresión mayor, de la depresión posparto, que es muy común en las mujeres, la melancolía, que se refiere en una forma más severa de depresión en la que muchos de los síntomas físicos de depresión están presentes. El signo más distintivo es que la persona comienza a moverse más lento. ¿Y cuántos muchas veces nos sentimos melancólicos y decimos, es que hoy estoy como melancólica, es que hoy todo me hace llorar? ¿Cuántas de nosotras no tenemos quizás esos cambios y esos días melancólicos? Pero mire que la melancolía no es cualquier cosa, sino es un tipo de depresión. El trastorno distímico son síntomas. Los síntomas de la distimia son similares a los de depresión mayor, pero en menor severidad. Sin embargo, los síntomas de la distimia duran más tiempo, es decir, amplía, ¿verdad?, el tiempo en el que se manifiestan sus síntomas. El trastorno ciclotímico es descrito como una forma leve de trastorno bipolar y consiste en oscilaciones cíclicas de humor. Sin embargo, los síntomas son menos severos que una manía o una depresión plena. Entonces ahí la persona empieza a tener como una situación quizás de cambios de humor. El trastorno afectivo estacional se refiere a un tipo de depresión que ocurre en cierta época del año, generalmente durante el invierno. Mire cómo aún en el cambio de estación trae este tipo de situación. Trastorno bipolar. Las personas que sufren de bipolaridad presentan saltos de humor extremo que usualmente no tienen nada que ver con los eventos que están viviendo. O sea, la persona puede estar contenta y de repente saca un salto, ¿verdad?, de humor negativo y ahí, ¿verdad?, empieza a manifestarse una serie de situaciones que cambian el entorno. Una persona que empieza con trastornos de bipolaridad cambia el entorno y puede llegar a ser infeliz a su familia, porque una persona con cambios tan extremos como esto, la verdad, los que están en su entorno ya no saben ni en qué momento está bien, ni en qué momento está mal. Y eso lo que hace es que puede llegar a tener problemas la familia, el entorno, ¿sí? La depresión psicótica, en ocasiones las personas con este trastorno pueden perder el contacto con la realidad y experimentar psicosis. Pueden presentarse alucinaciones, escuchar o ver cosas que no están ahí, o delirios, falsas creencias que no son compartidos con otros. Mire cómo esto es
tremendo, hermanas. Sí, y la depresión mayor, bueno, lo vamos a ver ahorita. Entonces, miren los tipos de depresión y cómo se diferencian uno de otro y cómo afecta, ¿verdad?, en las personas. Ahora, yo le puse aquí la depresión mayor. Es uno de los principales trastornos del estado de ánimo y uno de los trastornos mentales más frecuentes, disputándose en el primer puesto con trastornos de ansiedad. Padecer de este problema supone experimentar una amplia posible variedad de síntomas, entre los que, como mínimo, deben aparecer el estado de ánimo triste y depresivo y o anedonia. ¿Se recuerdan que lo vimos en las etapas de inhibición total? Hay una etapa que se llama inhibición total y ahí empieza a manifestarse la anedonia y la abulia. Y la anedolia precisamente es la ausencia de placer ante actividades anteriormente placenteras. Otros síntomas típicos son problemas de sueño o alimentación, así como búsqueda de aislamiento. En términos generales, la anedonia es la ausencia total de sensaciones placenteras y satisfactorias. Es decir, la persona pierde el deseo total, la ausencia total de sentirse placentero, lleno, de sentir esa alegría, de incluso yo me atrevo a decir que una persona que tiene o que está padeciendo de la anedonia ya no se siente feliz, ya no le haya sentido a nada, nada le llena, quizás hasta puede comer y nada le sabe, nada le gusta, nada le satisface, independientemente del contexto en el que esté. Puede tener todo alrededor, pero si la persona ya no siente experimenta, ¿verdad?, ese placer, esa satisfacción, ya no hay nada. Dicho de otras palabras, la anedonia es la incapacidad de experimentar plenamente placer y sentimientos asociados a este, como la alegría o la aparición del humor en lo que nos rodea, y que tiene como una de sus principales causas una alteración en los procesos mentales de la persona. O sea, que esto es increíble, hermanas. Yo les voy a leer aquí que es la abulia, y la abulia es la pérdida o falta de voluntad para tomar decisiones. Entonces, una persona que empieza a experimentar la depresión ya no siente placer, ya no hay satisfacción, ya no hay alegría, ya no hay una falta de voluntad para tomar decisiones. Esa persona ya no está capacitada para tomar decisiones porque su mente está embotada, su mente está cerrada, no hay nada que le llene. Y dice, es la pérdida o falta de voluntad para tomar decisiones, para focalizarse en objetivos y tener la motivación para cumplirlos. La persona con abulia presenta un bajo nivel de energía vital y un interés prácticamente inexistente en estímulos o actividades que antes les hubieran motivado. O sea que se pierde todo, se pierde el deseo de todas las cosas, incluso de la energía vital, de la energía que nosotros podemos tener día a día para hacer nuestras actividades cotidianas. Se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Ya no puede pensar bien, ya no puede tomar decisiones acertadas, ya no puede, hermana, disfrutar de la vida. Ya no lo puede porque ya hay una situación en su alma que afecta a su cuerpo y aún a su espíritu. Y entonces por eso aparecen los deseos o pensamientos suicidas, porque la persona ya no hay nada que le satisfaga, ya no hay nada que le haga sentir que necesita seguir viviendo, no hay una motivación para seguir adelante. Entonces mire cómo esto es algo increíble. Mire lo que dice Proverbios 18:14. Ahora vamos a ver la escritura. Ya vimos todo lo que, ¿verdad? La ciencia, la psicología, los expertos hablan acerca de esto. Pero ahora veamos lo que dice la palabra. Proverbios 18:14, el lenguaje sencillo, dice: con ánimo se alivia al enfermo. Es decir, que muchos hemos pasado procesos de enfermedad, pero hay una palabra de ánimo que fortalece nuestra vida. Hay una palabra de esperanza, hay una llamada, hay una oración que puede venir y fortalecer, y se alivia, se compone el enfermo, pero no a quien está deprimido. Es decir, es más fácil que alguien que tenga una enfermedad se reponga, pero una persona que está deprimido,
es bien difícil. La Nueva Traducción Viviente lo describe como el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? No, hermanos, si esto es nadie. Ahora, yo pude encontrar aquí algunas causas quizás por las cuales personas puedan estar viviendo situaciones de depresión. Ya lo vimos de la manera cotidiana, ¿verdad? Situaciones financieras, pérdidas de familiares, quizás problemas de salud, problemas familiares, incluso el poder estar enfermo puede producir en algún momento, llevarla a la persona a una depresión. Y creo que, hermanos, si esto solamente es una pasadita por encima de lo que podemos hablar acerca de la depresión, ¿sí? Hay mucho de qué hablar y creo que yo espero en Dios que me ayude y me dé la vida y la fortaleza para poder seguir en otra ocasión o la siguiente ocasión hablando de esto, porque esto es muy amplio. Esto solamente, hermanos, es como una introducción. Pero entonces yo pude encontrar en la palabra algunas situaciones donde personajes vivieron momentos de depresión derivados de ciertas situaciones y vamos a verlas y qué consecuencias trajeron. Ahora no solamente a lo físico, sino a lo espiritual. Mire, Lamentaciones 5:1. Cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, yo le invito, hermana, a que Dios ponga en su corazón de verdad el deseo de poder leer la palabra. Cuando usted lee el libro de Lamentaciones es pues un libro de lamentos, ¿verdad? Pero si vemos el contexto, habla de un tiempo de pecado terrible, donde el pueblo se había desenfrenado y hay un lamento. Se habla de que lo escribió el profeta Jeremías y hay un lamento en su vida por todas esas situaciones que él mira en el pueblo y habla de Sión. Y hoy Sión es la iglesia. Miremos ahora el contexto de lo que nos corresponde a nosotros. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a extranjeros. Hemos quedado huérfanos, sin padre, nuestras madres como viudas. Por el agua que bebemos tenemos que pagar. Nuestra leña nos llega por precio. Sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores y no hay descanso para nosotros. Estamos agotados. O sea, ahí se empiezan a manifestar síntomas. A Egipto y a Siria nos hemos sometido para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos dominan sobre nosotros, no hay quien nos libre de su mano. Con peligro de nuestras vidas conseguimos nuestro pan. Enfrentados a la espada del desierto, nuestra piel quema como un horno a causa de los ardores del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los príncipes fueron colgados de sus manos, los rostros de los ancianos no fueron respetados. Los jóvenes trabajaron en el molino y los muchachos cayeron bajo el peso de la leña. Los ancianos se han apartado de las puertas, los jóvenes de su música. Ha cesado el gozo de nuestro corazón. Se ha convertido en duelo nuestra danza. Ha caído la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros, pues hemos pecado. Por esto está abatido nuestro corazón. Por estas cosas se nublan nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado y las zorras merodean en él. Mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaños, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Entonces aquí vemos una situación deplorable. Si usted puede leerlo nuevamente, quizás más lento, usted va a poder ver que hay un sentimiento
en la oración, pidiéndole a Dios y exponiendo todo lo que había, hermana. Habían perdido sus casas, habían sido esclavos, pagaban por el alimento. Era una situación terrible, había un agotamiento físico, una situación terrible. Y yo le puse aquí, había una decadencia y una degradación moral. Se había perdido el respeto y el temor al Señor. Era una desobediencia a pesar de las advertencias proféticas que les condujo a la derrota. Ellos tenían un sentimiento de derrota. Ellos cayeron en el cautiverio, en la esclavitud y al sufrimiento, hasta que se levantó un clamor implorando ser restaurados. Entonces a mí me llama la atención el versículo 15 y ahí lo puse en letras resaltadas. Ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. Por esto está abatido nuestro corazón. Es decir, ellos estaban pasando un momento de depresión. La palabra abatido también significa deprimido. Por estas cosas se nublan nuestros ojos. Ellos habían perdido la visión espiritual. ¿Pero por qué había pasado esto? Porque ellos habían tomado malas decisiones. Ellos le habían dado la espalda al Señor con las malas decisiones. Una y otra vez el Señor mandaba palabra para ellos. El Señor, la Biblia dice que la profecía es para consolar, exhortar y edificar, y venía palabra, venía la profecía para exhortarlos, para animarlos, para consolarlos, pero ellos no quisieron. Ellos se rebelaron contra el Señor y perdieron el temor y cayeron en la desobediencia. Y una y otra vez, y la palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ciertamente la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, pero cuando el Señor se enoja, hermano, se enoja. Y desde el capítulo 1 habla de que el Señor se enojó por la conducta nefasta del pueblo. ¿Cómo ver que en Sión el pecado era a manos llenas, donde no había respeto a los sacerdotes, donde no había un respeto a los ancianos, donde habían violaciones, donde había, hermana, una serie de situaciones terribles? Y entonces ellos, al no escuchar la voz de Dios, tomaron malas decisiones, a lo cual llegó un punto de su vida donde ellos empezaron a experimentar una depresión en su alma, donde llegó un momento donde era tanto lo que ellos estaban viviendo, que entonces tuvieron que ver la condición en la que se encontraba para poder clamar a Dios y pedirle ser restaurados. Y entonces, ¿cómo lo relaciono yo hoy en este día? Que muchas veces cuando tomamos malas decisiones, le estamos dando la espalda a Dios, y esas malas decisiones conllevan a que va a llegar un punto donde nos vamos a sentir abatidos, destrozados, humillados. ¿Por qué? Porque no supimos escuchar la voz de Dios, porque no tomamos el consejo adecuado. Porque muchas veces, mira, hermana, la Biblia dice que el hijo pródigo estaba dentro de casa, pero se sentía insatisfecho. Hay gente que puede estar dentro de casa, pero se siente insatisfecha. Puede estar dentro de casa, pero puede vivir en desobediencia. Puede escuchar una y otra vez el consejo de parte de Dios, pero no lo hace. Y cuando toma sus decisiones, entonces ahí están las consecuencias. Y entonces viene la ansiedad, la depresión, la angustia. Hermana, ahí el enemigo la está, ¿verdad? Pero ha sido por sus malas decisiones. Ha sido porque no ha querido escuchar la voz de Dios. Y entonces viene y entonces empieza una situación ya en su alma, una opresión. Yo puedo relacionar la depresión como una opresión que el Señor reprenda al diablo, que el enemigo busca hacer en la gente. Y yo quiero hacer quizás un testimonio. Cuando nosotros vivimos el estar infectados, uno de los síntomas, no sé, mis hermanos que también lo han experimentado, no me van a dejar mentir porque algunos también nos han compartido sus experiencias.
Y uno de los síntomas que se manifiesta del COVID es una opresión en el pecho. Sí, te da dolor de cabeza, te da fiebre, te da dolor de garganta, te quita las fuerzas y una serie de síntomas, ¿verdad? Comunes, digamos. Pero hay un síntoma que es la opresión y se siente en el pecho. Y yo lo viví. Y a mí me dio una opresión en el pecho. Y empezaba yo a sentir como que alguien se me encimaba, pero era algo fuerte, hermano. Y como yo sabía que era espiritual, porque ciertamente esto es un virus que afecta a todo el sistema, todos los sistemas del cuerpo, pero esto es una situación espiritual. Y como nosotros sabíamos que era una situación espiritual, cuando a mí me empezaba a dar así como, sentía la opresión, pero después inmediatamente sentía como una fatiga extrema, como si hubiese corrido kilómetros. Y entonces me medicaron algo, ¿verdad? Un spray para abrir inmediatamente los bronquios, pero yo sabía que no era algo físico, yo sabía que era una situación de orden espiritual de parte de las tinieblas. Y cuando la persona no sabe discernir esto, entra el miedo, entra el temor. Y muchas veces lo asociamos con la falta de aire, que en algunas ocasiones es normal, pasa. Pero cuando no lo sabemos discernir, la persona entra en pánico, en miedo. Y entonces a esa situación se empieza a magnificar, a potencializar. Entonces, cuando yo experimenté esto, hermanas, créanme, fueron pocas las veces que yo usé el inhalador, porque yo sabía que no era tanto físico, era algo espiritual. Y cuando a mí me sucedía eso, yo lo que hacía era que si yo estaba haciendo algo, lo dejaba así como estaba, inmediatamente me iba a la cama, a acostar, a recostar un poco, a empezar a orar, a clamar, a reprender y a estar tranquila, a no darle pie al temor, al miedo, porque eso es lo que hace el enemigo. Entonces, cuando nosotros no sabemos controlar un momento de nuestra vida, podemos abrirle la puerta a otro tipo de situaciones. Gracias a Dios, le repito, yo no tuve que usarlo mucho tiempo, el inhalador fueron unas 5, 6, 10 veces a lo mucho en un periodo quizás de 20 días, pero yo creo que en ese momento Dios me dio la fortaleza, la sabiduría y tuvo cuidado de mí, sobre todo la misericordia, que no pasó a mayores. Pero yo sé que en esta situación que hoy estamos viviendo se mueven espíritus que quieren oprimir la vida de las personas. Y al oprimirlas, viene una serie se toman malas decisiones. Y entonces empieza, hermana, a desencadenarse todo esto. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo las malas decisiones llegaron al punto de traer una depresión en la vida de las personas. Mire lo que dice Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis mandamientos y no los habéis observado. Esto ya estaba pasando. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Pero vosotros decid, ¿en qué tenemos que volver? O sea, como, no ha pasado nada, Señor. No ha pasado nada. ¿En qué te hemos desobedecido? ¿Qué hemos hecho mal? Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros realmente tengamos que recapacitar de las decisiones que nosotros quizás hemos tomado y que hoy estamos viviendo las consecuencias de ello. ¿Para qué? Para que podamos salir, porque el deseo de Dios es ser restaurados. Este es el año de la recuperación. ¿Qué hemos perdido? Necesitamos hacernos una introspección en nuestra vida y ver qué hemos perdido, qué hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es restaurarnos y llevar nuestros días como al principio. Y usted se recuerda de esa alabanza, ¿verdad? Renueva nuestros días como al principio. Entonces,
el deseo de Dios es que nosotros podamos ser restaurados. Que si estamos viviendo momentos quizás de ansiedad, de depresión, el deseo de Dios no es que te quedes en ese punto. El deseo de Dios es levantarte y restaurarte. Amén. Ahora veamos Primera de Reyes 19:3. Y tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto de un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que la de mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, ¿cómo habrá sido esa comida, hermano? Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero de allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Usted conoce esta historia, usted conoce el contexto. Él había tenido una gran victoria. Él había, hermano, se había manifestado el Señor en su vida poderosamente. Dios lo había fortalecido después de esa gran victoria, pero hubo un momento de depresión. Hubo un momento donde él vivió un momento de soledad, de tristeza, donde lo llevó al punto de querer morirse. Es decir, él vivió una depresión al punto de querer morirse. Pero en medio de eso, mire cómo es la misericordia de Dios. Y yo creo que en este tiempo va a haber visitaciones angélicas. Aquellos que están atravesando momentos difíciles, donde quizás le han perdido el sentido a la vida, la misericordia de Dios los va a visitar y el Señor va a mandar ángeles para que te puedan dar una comida que te fortalezca, que te levantes, para que tú puedas llegar a la meta. Mire cómo aquí el Señor le envía a Elías una visitación angelical, Él le envía alimento y dice que esa es una comida tan especial que con aquella fuerza caminó 40 días y 40 noches. Mire, ahora nosotros tenemos el privilegio de poder presentarnos a la mesa del Señor y esa es la comida espiritual que trae una fortaleza a nuestra vida. El día martes, nuestro pastor, la semana pasada, nuestro pastor nos hablaba acerca de la comida espiritual, de cómo, ¿verdad? Hoy día la comida transgénica, ¿verdad? Todos los efectos que trae, pero ahora la comida espiritual que hoy se nos da a nosotros es una comida que trae fortaleza, que cambia nuestros genes, que hace que nos podamos levantar en medio de cualquier circunstancia. Pero mire, es que esto es tremendo. Dios le dio una comida espiritual para levantarlo y que él pudiera llegar hasta el monte de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros Él darnos esa comida para que podamos llegar hasta el monte de Dios, hasta su presencia, hasta la tierra prometida. Pero Elías no entendía aún lo que Dios estaba haciendo en su proceso. No lo entendía porque entró nuevamente en una cueva. ¿Y qué representa una cueva? ¿Qué es una cueva? Una cueva es un lugar oscuro, un lugar húmedo, un lugar donde se anidan los malos olores, donde se anidan animales. Entonces, él no había entendido lo que Dios quería hacer en él y entra en una cueva. Y ahí vino la palabra del Señor nuevamente, como el Señor diciendo, bueno, Elías, no entiendes lo que estoy haciendo. Elías, no entiendes lo que quiero hacer en ti. ¿Qué haces aquí? Si te di la comida, no eras para que vinieras nuevamente a una cueva, a refugiarte en un lugar que no es correcto. Entonces, el abrirle la puerta al miedo fue lo que desencadenó que Elías viviera una situación de depresión, porque él se vio amenazado. Versículo 1 y 2 habla que Jezabel le dijo, ¿sabes qué? Mañana como a estas horas vas a ver si tu cabeza no está
como la de aquellos y se la van a comer las aves. Y entonces el abrirle la puerta al miedo desencadenó una situación al punto de llevarlo a una cueva. Y aunque él mismo estaba viendo la misericordia, el amor de Dios para él, no lo pudo entender. Él no lo pudo entender hasta que llegó un momento donde entonces el Señor tuvo que hacer algo en su vida y donde él tuvo que levantarse. Amén. Ahora, el miedo es algo de lo que se nos ha hablado mucho, sobre todo en este tiempo, y creo que si no todos, pero muchos en algún punto hemos experimentado miedo. Ahora, mire los peligros del miedo. 1 Samuel 28:5. Al ver Saúl el comportamiento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Viendo el contexto de este versículo, yo le puse podemos desviarnos, porque después de esto Saúl consultó a un médium y después de eso vino una situación terrible a causa de lo que hizo Saúl. Entonces el miedo nos puede llevar a desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Éxodo 14:10. Y al acercarse Faraón a los hijos de Israel, alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto de lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes hoy ustedes ven, no lo van a volver a ver jamás, y el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Es decir, que muchas veces, hermana, el miedo nos hace hablar de más, el miedo nos hace renegar de las cosas que Dios tiene para nosotros. Ellos empezaron a murmurar, empezaron a decirle a Moisés una serie de situaciones, que era mejor haberse quedado siendo esclavos en Egipto. ¿Cómo era posible que ellos tuvieran ese pensamiento de que en Egipto se iban a sentir mejor? De ninguna manera, de ninguna manera. Y esta fue la generación que quedó postrada. Esta fue la generación que murmuró y no pudo ver la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque al ver cuando venían los egipcios, ¿verdad? Cuando los venían persiguiendo, ellos le abrieron la puerta al miedo. Y al tener miedo, ellos empezaron a recordar aquellas cosas de Egipto. Y entonces eso no les permitió ver la salvación de Dios. Eso no les permitió ver el gran milagro cuando el Señor abrió el mar rojo. ¿Por qué? Porque murmuraron, porque hablaron de más. Por eso al final el Señor le dice: el Señor peleará por vosotros mientras ustedes se quedan callados. A veces es mejor estar calladitos, así nos vemos más bonitos. Cuando estamos pasando momentos difíciles, qué fácil es abrir nuestra boca, pero qué difícil es saber mantenernos para no pecar contra Dios. La palabra de Dios dice: Señor, pon un guarda en mi boca para no pecar contra ti. ¿Cuántas veces no hemos pecado al abrir nuestra boca de más? ¿Sabe qué? Cuando usted esté atravesando un desierto, hermana, mejor dele gracias a Dios. Mejor pídale al Señor que le enseñe cuál es el propósito por el cual usted está atravesando ese proceso. No reniegue, no le exija, no murmure, porque entonces le va a impedir ver la salvación de Dios. Amén. Jueces 7:3. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese. Usted conoce esta historia. Entonces el miedo nos hace retroceder, nos hace, hermano, no ser verdaderamente valientes. Un valiente no es aquel que tiene miedo, sino el que los enfrenta, el que los afronta y sale al frente, adelante, el que continúa hacia la meta. Ese es el valiente. Entonces nos hace retroceder el miedo. Sin embargo, veamos lo que pasa cuando en medio del temor que pueda venir a nuestras vidas, si confiamos en Dios, las cosas cambian. Mire, Josafat tuvo miedo,
pero él se dispuso a buscar al Señor. Él se dispuso en confiar en la palabra que Dios le había dado. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, se nos abren los ojos espirituales y podemos ver lo que vamos a hacer y vamos a ver la victoria que el Señor nos va a dar. Pero si nosotros no confiamos y le abrimos la puerta al miedo, entonces podemos ser derrotados. Juan 14:27, y la paz, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces la paz de Dios vence al temor. La paz que el mundo da, esa paz no nos va a llenar. Lo único que nos va a llenar para mantenernos firmes es la paz de Dios, y esa es una paz que Él da. Es una paz que Él da, y en algún momento hablamos de la paz. Mire cómo dice primera de Juan 4:16, y ya voy terminando. Por nuestra parte hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección cuando, al compartir nosotros ya en este mundo la condición de Cristo, nos hace esperar confiados en el día del juicio. Amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que vence el temor? El perfecto amor. El amor de Dios es el que vence y es el más alto nivel de perfección, el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que venza todo temor. Amén. Entonces, como le decía al principio, creo que esto es solo una introducción y solo quiero leerle lo que dice Isaías 61:1, porque creo que las proclamas son para vivirlas hoy y para poder tomarlas y poder decirle: Señor, aquí está mi vida. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Cuántas reciben esto? Y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. La obra que el Señor vino a hacer es para quitar todo espíritu abatido. Amén. Para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Y entonces nosotros vamos a poder reedificar las ruinas antiguas, levantar lugares devastados de antaños, y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. La obra que ha hecho el Señor en la cruz del Calvario ha sido para derribar todo espíritu abatido, todo espíritu de tristeza, de ansiedad, de depresión. Eso fue lo que vino a hacer el Señor a nuestras vidas. Entonces, yo le ruego a Dios que derrame de esa unción de su Santo Espíritu sobre su vida, para que se le ponga una diadema, para que venga una unción de alegría y un manto de alabanza. No importa la situación que probablemente tú puedas estar viviendo, pero lo que sí sé es que el Señor dice su palabra, que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar en mesa de príncipes sobre los príncipes de su pueblo. Amén. Entonces la Biblia dice que Jeremías 15:11, la versión Torres Amat, dice: yo juro que serás feliz el resto de tus días y que yo te sostendré en los tiempos de aflicción. La palabra dice que la mujer virtuosa enfrenta confiada el futuro, que ella se ríe de lo porvenir, que ella está tranquila de lo que viniere, porque ella tiene una confianza en el Señor. Entonces yo le pido al Señor en esta tarde
que venga sobre tu vida una fortaleza, que venga una visitación angélica, que venga una comida celestial para que puedas levantarte. Si estás pasando por momentos difíciles, hoy el Señor puede traer fortaleza a tu vida. Hoy el Señor va a levantar tu ánimo. Hoy el Señor te va a sacar de ese estado. ¿Por qué? Porque está la palabra del Señor y sobre la palabra, Él dice que Él vela sobre su palabra para cumplirla. Pero es necesario que nos levantemos, que la tomemos, que la atesoremos, que saquemos ese rema para nosotras. Amén. Así que yo le dejo esta palabra, hermana. Yo espero que haya sido de bendición para su vida como lo ha sido para mí. Y vamos a orar y yo espero que en la próxima ocasión podamos continuar con este tema. Amén. Papito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que si hoy algunas de mis hermanas han estado atravesando momentos de dificultad, Padre, donde han experimentado este, Señor, sentimiento, Señor, Padre, de depresión, mi Dios, Padre, que tú quebrantes, Señor, toda situación en su vida, que retrocedas, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera venir en contra de ellas, Padre, para derribarlas, para hundirlas, Señor. Pero, Padre, tu palabra está dada. Yo te ruego, Señor, que tu palabra siga haciendo ese efecto en su vida y que tenga que traer el ánimo, tenga que traer la fortaleza, mi Dios, para sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada una de las que hoy se conectaron y las que posteriormente verán, Señor, esta transmisión, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos trae vida, nos trae salud, nos trae recuperación y para eso, Señor, tú has enviado tu palabra para que recuperemos aquellas cosas que se han perdido. Gracias, papitos, en tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, hermanas. Hoy nos pasamos un poco más del tiempo previsto, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios sabe por qué lo hicimos. Así que yo le invito a que usted se siga conectando. Yo creo que pues ahora nos han dicho que quizás los contagios han bajado, sin embargo no hay que confiarse. Probablemente ya para el mes de junio vamos a tener nuestra primera reunión presencial. Creo que quizás lo vamos a hacer alterno, una presencial, una virtual, una presencial y una virtual. Pero que Dios nos dé el visto bueno para hacerlo. Y mientras tanto, yo le invito a que usted se siga conectando. Amén. Les mando un abrazo fuerte y que Dios me las bendiga.